Ahorita voy a retomar ese problema y a lo que habíamos lo que habíamos concluido en la clase pasada es que esta ecuación, que sí se usa en economía, porque al final, digamos, uno tiene que medir distancias entre puntos y al final esta es una fórmula de distancia. Entonces se usa, y también se usa para ilustrar varios conceptos como derivación implícita. Lo que habíamos concluido en la clase pasada es que cuando graficamos esta función, esta curva no corresponde a una función porque no respeta la prueba de la recta vertical. Entonces, con que tracemos una recta vertical e intercepte la curva en 2 puntos, ¿sí? La recta vertical se tiene que trazar en algunas coordenadas. En cualquiera, digamos, en algunos problemas sí va a ser, digamos, en un punto específico, porque por ejemplo hay otra función que en algún momento nos sirve un poco para distinguir cuáles son los números negativos y cuáles son los números positivos, que eso todavía no lo he hablado mucho con detalle, pero digamos, esta es una función que si un número es negativo, a todos los números negativos les vamos a dar de entrada un valor de -1, pero si un número es positivo, le vamos a dar valores a todos igual a 1. Entonces esta es una función que se conoce como la función signo. Le damos valores de -1 si x es un número negativo. Le damos un valor de 0 al número 0 porque el número 0 no tiene signo. Y luego le damos un valor de +1 si los números son positivos. Entonces la pregunta aquí es, digamos, ¿es esta la gráfica de una función o es esta una relación? Sí, es una función, y la cuestión es, digamos, si aquí trazamos una recta vertical no hay ningún problema, pero aquí en el punto en el que tenemos la transición de -1 a 1 es bueno que tracemos una recta vertical, y aquí vamos a ver, bueno, estamos interceptando estas partes, pero como son puntos en blanco no son parte de la gráfica, entonces aquí en realidad solo estamos interceptando un punto. Pero en algún momento alguien puede, digamos, graficar una función de esta forma, y al final con una gráfica como esta tendríamos función o ahora ya sería relación. Es relación, pero aquí cabales, o sea, aquí sí en específico estamos tratando de trazar una recta vertical. Entonces, si a esta la queremos convertir en función, lo que tenemos que hacer es que tenemos que decidir que si nos quedamos con este punto o con este otro punto. Entonces, ahí todo dependerá de la teoría o está al gusto del cliente. Entonces, en algún momento puede decir, bueno, voy a excluir estos valores. Y tal vez hoy vamos a tratar de ver este tipo de funciones, y ahí se miran funciones bien raras, pero son funciones que son muy comunes, más cuando, por ejemplo, uno está cobrando tarifas, digamos, para traer un paquete o el parqueo. Ahí no se ponen a pesar los paquetes y bueno, este paquete pesó 1.2 libras, son $4 por libra, sino ahí simplemente lo que van haciendo es, bueno, si es 1.2 libras, de un solo aproximan el peso a 2 y a uno le cobran $8 en vez de 4.8. Entonces esas funciones sí se usan un montón, y los parqueos son los peores. Si hacen menos de media hora, el parqueo es gratis, pero ya son 31 minutos, ya les cobran 5 quetzales, y los mismos 5 o 10 quetzales se los cobran al que tiene 31 minutos que al que tiene 59 minutos. Entonces, en este caso, sabemos de que esta es la gráfica de una relación. Pero en algún momento tal vez nos va a interesar de que, bueno, quiero trabajar con una función que capture parte del comportamiento de un círculo. Entonces la segunda parte de este problema era expresa el círculo como dos funciones en X.
Entonces esto es otra cuestión que varias veces tenemos que hacer en modelación, de que inicialmente tenemos el modelo matemático que tiene mucha información y nosotros decimos, bueno, es que yo solo quiero quedarme con una función. Entonces sabemos que si ignoramos la parte de abajo ya tenemos una función en X, pero el problema es que ¿cómo encontramos esta función? Recuerden que la fórmula de una función es y es igual a f de x, y esta es la ecuación que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la función en esta ecuación? Solo pasamos x al cuadrado. Sí. Resolvemos para y, porque al resolver para y ya encontramos f de x. Entonces tenemos que y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces luego, ¿es esta nuestra función o todavía nos falta ahí un paso? ¿Qué pasa al cuadrado? Sí, hay que tomar raíces cuadradas, una raíz cuadrada de ambos lados de la expresión. Entonces al final lo que vamos a obtener aquí es una raíz cuadrada. Pero ahorita, digamos, como la raíz cuadrada de un número puede ser tanto un número positivo como un número negativo, digamos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Lo mismo vamos a tener aquí, pero precisamente ¿por qué tenemos dos signos? Porque esta no es la gráfica de una función, es la gráfica de una relación. Entonces, en realidad, si solo queremos una función, o nos vamos escogemos la parte de arriba del círculo o la parte de abajo. Entonces, nuestras dos funciones serían la siguiente: el semicírculo superior y el semicírculo inferior. Y generalmente trabajamos con el semicírculo superior. Entonces varias veces van a ver, digamos, hay problemas donde hay funciones de demanda que tienen esta forma, o la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, porque si uno empieza a quitarle información a esta gráfica, este pequeño pedazo aquí parece una función de demanda, la cantidad demandada que va cayendo a medida que va subiendo el precio. Entonces, como que sí se pueden utilizar este tipo de funciones. Entonces, este es el semicírculo superior, el cual sí es una función. Y luego está el semicírculo inferior. Uy, perdón. Yo creo que ese no se miraba, pero el semicírculo superior solo es una mitad. Y ahora aquí sí es válido preguntar sobre el dominio y rango de esta función o funciones. Entonces este es el semicírculo inferior. Entonces, digamos, para esta función, ¿cuál sería su dominio? Ajá, incluyendo al menos 1 y al 1. Y ahora, ¿cuál sería su rango? Sí, de 0 a 1. Y para esta otra, ¿cuál sería su dominio y cuál sería su rango? Sí, de 0 a menos 1, generalmente los intervalos se escriben del número más pequeño al número más grande, pero eso es una pequeña corrección. Bueno, el dominio es de menos 1 a 1 y el rango es de menos 1, que es el número más bajo, a 0. Y ahora, finalmente, para que este problema tenga sentido económico, puedo restringir todavía aún más la función. Y no se extrañen mucho de esta técnica, porque si en algún momento van a tener que estar restringiendo funciones. ¿Y por qué las van a restringir? Porque, digamos, no me interesan las cantidades negativas. En varios modelos las cantidades negativas no tienen ningún sentido. Entonces, para que tenga sentido económico, en realidad podemos utilizar esta función, pero lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una restricción adicional. Los valores de x solo pueden estar entre 0 y 1. Y aquí, ¿cuál sería nuestra función? La gráfica de esta función. Solo el primer cuadrante. Sí, sobre el primer cuadrante. Es
ya solo es un cuarto de círculo. Entonces este parece como una función de ¿cómo se llama? De demanda, o mejor aún va a ser, yo creo que al final va a ser una función de una frontera de posibilidades, que tienen dos bienes de producción y lo más que pueden producir está en esta frontera. Entonces al final si van a tener que lidiar con esto y tienen una restricción presupuestaria y quieren ver cuántos bienes tienen que producir de X y Y para maximizar una utilidad, pero eso ya lo veremos posteriormente. Entonces ahorita con esto yo creo que ya tenemos terminada esta sección de funciones. Hay todavía un apartado sobre cómo determinar cuándo las funciones son iguales o no son iguales, pero yo creo que mejor ahorita prefiero que hablemos cuáles son los tipos de funciones principales y luego podemos lidiar con ese detallito de que por qué una función no va a ser igual solo porque es exactamente la misma función, pero una tiene el dominio un poco más restringido. Entonces ese detalle sutil yo creo que lo voy a dejar cuando estemos ya familiarizados con todas las funciones. Ahora, obviamente, terminando la clase de hoy, incluso terminando un mes, todavía no vamos a poder graficar todas estas funciones porque necesitamos conocer las herramientas de cálculo. Entonces, ahorita inicialmente algunas gráficas vamos a trabajar solo con casos muy especiales de estas funciones. Incluso todavía nos van a quedar pendientes unas funciones esenciales que estoy esperando, digamos, familiarizarlos con los conceptos de cálculo y algunas otras propiedades y eventualmente, bueno, ahora miremos una función exponencial, ahora miremos una función logarítmica. Entonces la función, digamos, más básica de todas es la función lineal. Y detecté que con la función lineal en varios, digamos, cuando yo les pregunté, les daba 2 puntos, no pudieron encontrar la función lineal, pero tal vez era porque era necesario recordarles, digamos, primero cuál es la forma. Hay dos formas, hay la forma que posiblemente están más familiarizados ustedes, es la punto pendiente. Entonces aquí tengo que Y es igual a un número m que es la pendiente por x más b. Entonces lo bonito de una función lineal es que se puede graficar bien fácil, porque con que solo conozca 2 puntos ya tengo la forma general de la función lineal. En algún momento, si necesitamos más detalle, podemos identificar otros puntos para que todavía nos quede, va a sonar un poco curioso, más recta la recta, porque así con 2 puntos ya nos tendría que salir recta, pero tal vez el tercero como que nos sirve para enderezar un poquito más la ecuación de la recta. Entonces generalmente la podemos graficar sencillamente solo si identifico 2 puntos, digamos, ¿cuál es el valor de y cuando x es igual a 0? Es un número b. No sabemos exactamente cuál es este número, pero vamos a decir que es un número positivo. Y luego la información que nos está diciendo la pendiente es lo siguiente: si nos movemos en x una unidad, en y nos tendríamos que mover m unidades. Entonces este nuevo punto sería el punto 1, b más m. Entonces la ventaja es que esta pendiente se va a ir manteniendo y ya luego a la hora de realizar la gráfica de la función lineal ya la hacemos con esta inclinación m. Y lo que vamos a ver que no importa en dónde estemos en la función lineal, siempre cuando calculemos la razón entre qué tanto estamos cambiando en y y qué tanto estamos cambiando en x, al final siempre vamos a obtener este valor en m, que va a ser constante. Entonces esta es una fórmula muy sencilla, pero tiene como toda fórmula un montón de información, digamos, sintetizada. Entonces una primera cuestión que podemos ver con la función lineal es cuál sería su dominio. Todos los reales, ¿sí? Porque aquí, digamos, esta función nunca se va a indefinir, no tenemos ningún denominador cero, ni ninguna raíz cuadrada o raíz par.
Y hay otra cuestión interesante que vamos a tener con la función lineal. No importa si incluso la pendiente es positiva o negativa, porque obviamente aquí les grafiqué el caso con la pendiente positiva. Pero aunque tengamos un caso con una pendiente negativa, como por ejemplo y es igual a 2 menos x, empiezo siempre, digamos, bueno, 2,0. Luego escojo un número tal vez como 1 o tal vez 2 nos conviene aquí. Cuando x es igual a 2, esta curva es igual a 0, y es igual a 0. Entonces, a pesar de que esta línea recta tiene pendiente negativa, no importa, siempre vamos a poder cubrir cualquier número real. Entonces, con cualquiera de estos dos casos, tanto el dominio como el rango son todos los reales. Ahora hay unas líneas rectas que son un poco capciosas, pero ahorita esas las voy a mencionar después. Pero ahorita posiblemente se han preguntado ustedes de que si uno tiene la ecuación de la función lineal o línea recta, excelente, pero varias veces lo que les van a dar es que les van a dar 2 puntos. Entonces, si les doy 2 puntos, digamos x1 y y1 y x2, y2, ¿cómo puedo encontrar la ecuación de la línea recta? No es x2 solamente, Ajá. partido y2 Y, y1. bueno, ahí ya casi está correcto. Yo creo que ahí lo que hallaste es 1 sobre la pendiente, pero sí, cabal, la idea que uno tiene que tener es, bueno, el cambio de la variable dependiente respecto al cambio de la variable independiente. Entonces, precisamente lo que uno tiene que hacer, bueno, quiero hallar la pendiente y como que tengo que hallar el intercepto. Entonces, obviamente esta fórmula de la pendiente no tienen que memorizársela, pero sí, digamos, tienen que tener presente la idea, bueno, mi cambio en la variable dependiente es tanto, mi cambio en la variable dependiente es x, y esta notación que estoy introduciendo aquí es, digamos, el cambio en y, que puede ser y2 menos y1 o y1 menos y2. Digamos, estoy escribiendo esta fórmula general, pero al final no es del todo necesario que se la memoricen, pero esta es la idea. Calculan una diferencia y luego dividen, y luego lo que van a tener es que ya van a conocer la pendiente, pero todavía les va a faltar el valor del intercepto. Pero entonces, para hallar el intercepto, lo único que necesitan hacer es, bueno, conozco m y conozco un x1 y un y1. Entonces simplemente podemos sustituir estos números. y1 es igual a m por x1, que para ya este entonces va a ser conocido. Y ya luego resolvemos para el intercepto. Entonces esta idea la vamos a tratar de replicar para el siguiente ejemplo, cómo encontrar la ecuación de una línea recta, pero sin necesidad de fórmula, sino más que todo razonando, bueno, la pendiente tiene que ser constante, y luego ya conozco la pendiente y simplemente procedo a calcular el intercepto. Entonces, este es, digamos, el primer ejercicio. Hay otra fórmula, hay otra forma de escribir la ecuación de una función lineal, pero esa la voy a realizar después del ejemplo. Les voy a escribir aquí. Y este es, como pueden ver, es un problema del examen de diagnóstico. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos la ecuación de la línea recta que pasa por estos dos puntos?
Obviamente lo más fácil es primero encontrar la pendiente. Entonces, la pendiente la pueden encontrar de la siguiente forma. Observamos qué tanto estamos cambiando en Y. Incluso no es necesario que escriban esta notación de delta Y dividido delta X. Pero van a ver que después esta notación delta Y delta X va a empezar a surgir más y más en cálculo. Y vamos a tener que asociar eso con pendientes. Y con rectas secantes y eventualmente con una recta tangente. Entonces calculo cuánto estoy cambiando en Y. Y no importa si hacen el segundo punto, la segunda coordenada menos la primera coordenada o la primera coordenada menos la segunda. Al final el resultado es el mismo. Y luego aquí tendría que dividir por 2 menos 1. Entonces la pendiente es de 3 y tiene sentido porque aquí salto de 1 y paso a 2 y 6 sube a 9. Entonces tiene sentido esta pendiente. Si en algún momento hacen 6 menos 9 dividido 1 menos 2, no se preocupen, es lo mismo. Entonces esto es lo bonito de esta fórmula. Y al final no importa cuál consideren como el primer punto o el segundo punto, van a obtener la misma respuesta. Entonces ahí está por el momento qué es lo que tenemos para la ecuación de la recta. ¿Qué podemos decir sobre Y? ¿A qué sería igual? 3x más b. Entonces esto es lo único que nos queda pendiente, el intercepto. Entonces para encontrar el intercepto, sustituyamos un punto dentro de esta ecuación y resolvamos para b. Pueden usar 1,6 o 2,9, no cambien nada el problema. Entonces aquí cambio y por 6 y x por 1. O puedo cambiar x por 2, 6 más b. Y todo eso tiene que ser igual a 9. Y voy a poner que 9 es igual a 6 más b. Entonces, ¿qué van a observar ahorita de esta ecuación? Aquí a qué sería igual b. 3. Y en esta otra, también 3. Entonces perfecto, ya tenemos la ecuación de la línea recta. Tengo que la ecuación de la línea recta es simplemente 3x más 3. Ahora, hay otra forma bien bonita de graficar la línea recta y es simplemente encontrar sus dos interceptos con el eje X. Entonces esos son puntos que son fáciles de identificar y ya identificando los interceptos uno los conecta con una línea recta. Entonces esto es lo que me refiero yo con la siguiente parte de este problema. Encuentre los interceptos y también para ir repasando los temas de precálculo. Y van a ver que esto es un tema recurrente, encontrar interceptos. Y varias veces uno tiene que encontrar los interceptos para poder encontrar el dominio económico o el dominio de un problema. Y ya después uno puede restringir la función y solo enfocarse en este comportamiento. Entonces digamos, ¿cómo encuentro los interceptos con los ejes X y Y? X es igual a 0. Sí. Entonces el intercepto en Y, tengo que hacer que X sea igual a 0 y ver cuál es el valor en Y. Entonces cuando X es igual a 0, Y es igual a 3. Entonces ya tenemos nuestro intercepto en Y. Y como van a ver aquí solo vamos a tener uno, no vamos a tener varios. Entonces aquí ya sé que tengo el punto 0,3. Y luego tengo que encontrar el intercepto con el eje X. Y no importa el orden, pueden encontrar primero el intercepto con el eje X y luego en Y o viceversa. Entonces para X el intercepto lo vamos a tener cuando Y sea igual a 0. Entonces aquí tenemos que trabajar un poco diferente. Decimos que Y es igual a 0
Y ahora lo que tenemos que encontrar es el valor en x. Entonces el valor en x es 3x más 3 es igual a 0. Y aquí digamos x a qué sería igual. Sí, menos 1. Entonces este intercepto es el punto menos 1,0. Aquí yo creo que esto, para que se mire un poco mejor la gráfica, voy a subir un poco el punto 0,3 para que esté un poquito más a escala. Entonces simplemente, si quiero graficar la ecuación de la línea recta, uno de estos dos puntos. Entonces obviamente la pendiente es un poco inclinada. Y si en nuestro problema queremos que empiece con valores de x positivo, nuestra función de la línea recta solo estaría truncada y empezaría en 0,3 y esta otra parte no formaría parte de nuestro dominio. Entonces ahorita van a ver que voy a usar otra forma de escribir la ecuación de la línea recta, pero es que lo que va a suceder es que en varios problemas no les dan dos puntos, sino que en varios problemas se les proporciona un punto sobre la línea recta. Voy a decir que este punto es x0, y0. Y se les va a proporcionar una pendiente. Que en realidad esto vamos a ver que una pendiente en realidad es una razón de cambio, como está cambiando la variable dependiente respecto a la variable independiente. Entonces en varios problemas, por esa misma razón, solo vamos a tener un punto y una pendiente. Entonces yo voy a poner aquí la pendiente m. En este caso, ¿cuál sería la ecuación de la línea recta? Podemos volver a encontrar el intercepto y todo, pero hay una forma que nos permite escribir la ecuación de la línea recta sin necesidad de encontrar el intercepto. Y es simplemente decir, bueno, yo conozco el punto y0, entonces yo sé que y tiene que ser igual a y0 cuando x es igual a x0. Pero sé que esto es una función de una línea recta, entonces tengo que seguir teniendo un término donde tengo una pendiente por la variable x. Entonces digamos, ahorita como lo tengo está un poco incompleto, porque cuando evalúe en x0 no voy a tener y0, sino y0 más m por x0. Entonces, ¿qué término necesito agregar para poder pasar por este punto? Una diferencia. Y este es bien útil porque nos está diciendo, bueno, si estoy parado en el punto x0, y0 y luego voy cambiando en x, lo que voy cambiando en x es como que una diferencia, y esa diferencia la multiplico por la pendiente. Entonces esta es otra fórmula que vamos a estar usando muy seguido en la clase, y al final es lo mismo que la fórmula punto intercepto. Lo único es que con punto intercepto tenemos que trabajar un poquito más, y0 menos m por x0 más mx. Entonces aquí en este caso este sería el intercepto, y0 menos mx0 es el intercepto. Y pueden utilizar cualquier forma, pueden utilizar ya sea la punto pendiente o la intercepto pendiente. Lo que pasa es que si para varios problemas ya encontramos la razón de cambio, ya conocemos un punto sobre la línea recta y ya terminamos. ¿Sí? ¿Podríamos hacer un ejemplo donde se usa esa ecuación? Ah, por supuesto. Hagamos entonces, hagamos otro ejemplo. Entonces este sería un ejercicio, vamos a poner ejercicio 1C. Ahora, una línea recta, lo voy a escribir en azul para que suene como un problema. Una línea recta pasa por el punto, voy a poner aquí 2,5 y tiene pendiente de menos 2.
Entonces voy a poner aquí que encuentre la ecuación de la línea recta. Y voy a poner aquí grafique la línea recta. Pero es solo porque graficar las líneas rectas es bien fácil. Entonces, digamos, ¿cómo trabajaríamos este problema? Lo pueden trabajar de varias formas. Digamos, si quieren terminar el problema en una línea, pueden decir, bueno, la pendiente es de -2 y el valor en Y es 5. Entonces tengo 5 más la pendiente, solo que en este caso la pendiente es un número negativo. Y luego multiplico por x menos 2. Y aquí ya tenemos terminado el problema. Esa es la ecuación de la línea recta. Pero si no quieren hacerlo de esta forma, siempre podemos hacer pendiente intercepto. Entonces con pendiente intercepto, ¿cómo empezamos el problema? Y es igual a menos 2x más b. Entonces ahora para encontrar el intercepto, solo necesitamos utilizar este punto, sustituirlo cada coordenada en la ecuación y encontrar el intercepto. Entonces aquí tengo que y es igual a 5, x es igual a 2, entonces tengo aquí menos 4. ¿Y a qué sería igual el intercepto? 9. Ajá. Pero alguien de ustedes posiblemente va a decir, no, pero yo creo que eso no es la misma ecuación. Es la misma ecuación. ¿Por qué es la misma ecuación? Porque si hacemos un poquito de álgebra aquí, vamos a tener que y es igual a 5 menos 2x más 4. Es que es menos. De eso obtenemos exactamente lo mismo. Pero pueden ver que esta forma tiene una gran ventaja para varios problemas. Simplemente nos olvidamos de hacer todo este análisis del intercepto, pero como les digo, pueden utilizar cualquier método. Pero estén conscientes que en algún momento yo puedo escribir esta respuesta y así avanzamos más rápido. Ahora lo único que nos queda pendiente es graficar esta función. Entonces, digamos, podemos trabajarlo de varias formas. Podemos utilizar la fórmula y ver cuál es el valor cuando x es igual a 0. Entonces cuando x es igual a 0, y es igual a 9. Y luego lo que podemos decir, bueno, voy a disminuir x en una unidad, que es lo más fácil. Y aquí tendríamos el punto 1,7. Si no hago ninguna referencia al intercepto, no es necesario que identifiquen el intercepto. Ya con estos dos puntos es más que suficiente. En algún momento podemos identificar estos puntos para decir, no, este es 1,7 y este es 2,9. Otra forma como pueden hacer la gráfica es, bueno, no quiero utilizar la ecuación y si solo tengo que graficarla, voy a identificar el punto 2,5. 2,5 va a estar como por aquí. Entonces luego digo, bueno, ¿cuál es el significado de una pendiente de menos 2? Si aquí cambio en una unidad, aquí voy a caer 2 unidades. Entonces este sería el punto 3,3. Y al final obtenemos la misma gráfica. Obviamente no son exactas, pero la ventaja, digamos, como yo solo estoy interesado en una forma general, yo más que todo me enfocaría, bueno, si el intercepto con el eje Y es positivo, que la pendiente es negativo, o sea, esta función tiene que ir cayendo, y el intercepto en el eje X tendría que ser positivo. Si, digamos, alguien de ustedes ya me grafica esta función de esta forma, aquí sí es una función completamente diferente.
Pero yo ponerme a detalle, no, esto no es un 2,9, sino es más como un 2,5, o que ustedes traigan una regla, ya no voy a medir ahí 9 centímetros, eso ya es. Para el propósito del curso, no es el enfoque. Entonces ahí está, solo para terminar el tema de la función lineal, que igual lo vamos a ir retomando, pero ¿es esta una función lineal? Y es igual a 10. Sí, también es acá. Es una función lineal, lo único que es una función lineal con pendiente 0. Es una recta horizontal, porque podrían hacer esta trampa 10 más 0 por x. O esta sí es una función que su rango sí no es de menos infinito a infinito. Su rango solo, ¿cuál sería el rango de esta función? Sí, 10. Entonces es una función que se mira un poco rara con su rango, porque el dominio sigue siendo todos los números reales, pero el rango solo es 10 o un conjunto cuyo único elemento es 10. Entonces esta también es una función lineal. Esta otra es también un poquito capciosa, pero mejor cubrámosla de un solo. X es igual a menos 20. Sí, entonces esa ya no sería función lineal, porque no respeta la prueba de la recta vertical. O sea, no es una función lineal, pero por lo menos es una recta. Entonces esta simplemente la vamos a conocer como una recta vertical. Si por ejemplo estamos en menos 20, lo que nos está diciendo esta ecuación es que podemos tener cualquier valor en y. Y esta nos va a servir un montón para varios problemas. Entonces esta solo es una recta vertical. Y estos son los casos que también tenemos que tener muy presente, y aquí ni podemos hablar ni de dominio ni de rango. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a seguir viendo formas muy básicas de estas funciones, y la siguiente que vamos a trabajar es la función, los polinomios. Y entre los polinomios, ahorita creo que todavía podemos hacer un poco de análisis con la ecuación cuadrática o parábola, pero ya con la función cúbica, si la queremos determinar en su totalidad, vamos a tener que utilizar cálculo, porque ponernos a graficar varias con todos los casos posibles de una función cúbica sin cálculo es bien difícil. De que se puede hacer, pero ya se vuelve un poco de recetas. Entonces, una extensión natural de la función lineal es porque no voy agregando potencias de x. Entonces la ventaja es que las funciones polinomiales, digamos, empiezo con una función constante. Cuando agregue C1 por x, aquí tengo una función lineal, y puedo ir agregando todos estos términos. Esto ya la vuelve cuadrática, esto ya la vuelve cúbica, y al final, digamos, podemos escoger cualquier potencia siempre y cuando esta potencia sea entera. Entonces aquí, digamos, n es un entero, o podemos decir que es parte de un elemento de los conjuntos naturales. Y lo que vamos a ver es que al final, digamos, obviamente no vamos a andar escribiendo más 0 por xn más 1 más 0 por xn más 2. Entonces en algún momento vamos a considerar la potencia más alta, y con la potencia más alta vamos a definir estos polinomios de manera más específica.
Entonces aquí diríamos que este es en realidad un polinomio de grado n con coeficiente principal Cn. Y este coeficiente principal sí tiene que ser diferente de 0, porque si en todo caso este coeficiente es 0, entonces el grado del polinomio sería en realidad n-1 o n-2. No importa si alguno de estos es 0, pero el más alto tiene que ser diferente de 0. Porque si no, entonces vamos a llegar al caso de que esto de una función lineal también es cuadrática y cúbica, que en cierta forma lo es, pero como que se vuelve un poquito más confuso. Entonces es mejor simplemente considerar el grado más alto y decir, no, esta es una estrictamente cúbica, una estrictamente cuadrática. Entonces, graficar estas funciones cuesta un montón, pero lo que sí podemos saber de entrada es, digamos, por ejemplo, cuál es el dominio de estas funciones sin importar qué coeficientes hayan. Entonces ahorita solo voy a escribir, digamos, algunos ejemplos. Digamos, tenemos esta P1x, 1 más 2x menos 3x a la cuarta, más 8x a la 7. Tenemos esta función que es un poco absurda, que solo es 100. Otra función que es x a la 100 menos x a la 20 más x a la 15. Entonces, ¿qué pueden observar con estas funciones? No tenemos ninguna función o término en el denominador. O sea, tal vez en algún momento vamos a tener términos en el denominador, pero van a ser como constantes. Un x a la 15 dividido 8, con 8 no hay ningún problema, nunca se indefine. Entonces vamos a ver que con los polinomios siempre van a estar definidos. Entonces en realidad ¿sí? ¿Cuál número? La P1 es 1 más 2x. Sí, 1 más 2x. Aquí, digamos, pueden escribir cualquier combinación de coeficientes. Entonces vamos a ver que el dominio es todos los números reales. Ahora, el problema lo que sí va a costar encontrar de las funciones polinomiales es el rango. Y el rango quedará como depende de qué tipo de función estemos hablando. Aquí el rango solo es 100. Aquí tal vez si trabajo con potencias pares, tal vez podría decir que solo es de 0 a infinito, pero no estoy seguro. Para encontrar el rango vamos a tener que graficar la función. O tener un buen ojo para decir, no, esto como que va a estar entre de 5 a infinito o cualquier otra cuestión, pero va a costar. Pero ahí digamos, para empezar a familiarizarnos con alguna notación de polinomios, ¿cuál sería el grado del primer polinomio? Bueno, aquí digamos, escogemos la potencia más alta, aquí hay 1, 4 y 7. Entonces este es un polinomio de grado 7 y su coeficiente principal es 8. Este P2, ¿qué grado tendría? Y casi 0, sí. El que tiene grado 1 es la función lineal. Y su coeficiente principal sería 100. Y ahora este otro tendría un grado 100. Entonces, como pueden ver, es relativamente fácil encontrar el grado de un polinomio y todo. Y digamos, ¿y por qué estoy insistiendo tanto en el grado del polinomio? Porque el grado del polinomio nos va a por lo menos dar unas pistas sobre cómo se tienen que ver algunas de estas funciones, ¿sí? Pero si el grado fuera 0, no sería 1 la respuesta. Bueno, es que, ¿por qué el grado es 0? Bien, los grados piénsenlos en términos de potencias. Entonces, digamos, ¿por qué el grado no es 1? Porque si el grado fuera 1, tendríamos un x a la 1. Entonces, un x a la 1 en realidad es una función lineal. Sí, ajá, sí, es un grado 0, pero su coeficiente, sí, pero su coeficiente principal sería 100.
Pero sí es buena pregunta, sí, porque están los coeficientes y están también las potencias de x. Obviamente, por ejemplo, este x no lo escribe uno como x a la 1 porque se mira un poco redundante. Y este tampoco uno lo escribe como x a la 0 porque se mira un poco engorroso. Pero si realmente quisiéramos tener la estructura que todos los escribimos de la misma manera, empezaríamos con x a la 0, luego x a la 1, x a la 2, x a la 3. Pero se mira sumamente raro este x a la 0. Y este también como x a la 1 se mira un poco molesto. Porque qué aburrido sería que cada vez que tuviéramos una función lineal, no, la función lineal es m, x a la 1 más b, x a la 0. Se mira horrible así. Entonces dice, uy, no, que prefiero mx más b. Pero si en algún momento esta información va a estar escondida, entonces solo tengan presente, digamos, que hay mucha información que está un poco como que implícita. Entonces, como les decía, el grado del polinomio nos va a dar una idea sobre cómo por lo menos una forma general de cada una de estas funciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de grado 0, tenemos una función constante, y no importa qué función, qué valor sea el de la constante, al final su gráfica va a ser una recta horizontal, que puede estar debajo del eje X o debajo del eje Y. Todo dependerá de si el valor de C es positivo o negativo. Con grado 1 ya vimos que tenemos una función lineal Px, Cx más, yo creo que, si me falta un D vamos a ponerlo mejor como mx más b, que es como la forma como estamos acostumbrados. En algún momento me van a ver utilizar, digamos, notación como A1 y A2, pero ahí les voy a tener que indicar que esos son números, que estas letras van a ser números, que no van a ser variables. Entonces muchas veces van a ver que aquí voy a escribir así como que anotaciones de que estas variables en realidad son números, y a la hora que tengamos que hacer operaciones la única variable es x. Entonces esta es una función lineal. Hay dos casos principales para graficar funciones lineales. Una función lineal con pendiente positiva que siempre sube. Obviamente no sabemos si va a subir, va a cortar al eje Y arriba del eje X o debajo del eje X. Entonces, si uno realmente quiere ser minucioso, uno podría decir, bueno, pero es que hay 4 posibilidades posibles. Pero el objetivo del curso no es discutir todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles de la gráfica de una función lineal. Tal vez lo único es, conocer cuándo hay una función lineal con pendiente positiva y una con pendiente negativa. Porque como vamos a ver esa idea de pendiente positiva y pendiente negativa nos va a servir en cálculo para determinar cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente, si la razón de cambio va disminuyendo o va aumentando. Entonces con estos dos casos ya estamos más que cubiertos. Ahora, donde la historia ya se complica un poquito más es con la función cuadrática. La función cuadrática, ya si uno la quiere graficar, uno necesita utilizar cálculo para encontrar un vértice, pero si nos vamos por el caso más común de la función cuadrática, y aquí voy a escribir una muy en específico, inicialmente vamos a estar trabajando con estas funciones. Ya cuando tengamos más herramientas de cálculo a nuestra disposición, vamos a poder encontrar la función de una parábola que sea x al cuadrado más 9x más 8. Pero ahorita por el momento no vamos a poder hacer mucho con las gráficas. Lo que vamos a ver con esta función cuadrática es que empieza en 0,0, ya en 1 vamos a tener el punto 1,1 y los valores van a ir subiendo mucho más rápido que una función lineal.
Pero propiedad bonita que vamos a tener con la función cuadrática es que sí, si escogemos menos 1, cuando x es igual a menos 1, y también es igual a 1. Entonces vamos a tener esta va a ser una gráfica simétrica respecto al eje x. O tal vez, como ya vieron algunos de ustedes, va a ser una función par. Entonces es una función bien fácil de graficar, por lo menos el saber que lo que estoy graficando en el primer cuadrante tiene que ser también igual en el segundo cuadrante. Me permite, bueno, solo hacer este pedazo y luego completar con un pedazo similar. Pero obviamente, digamos, hay otros tipos de funciones cuadráticas que son un poquito más complicadas, pero que todavía podemos graficar un poco. Digamos, por ejemplo, ¿cómo graficaríamos 9 menos x al cuadrado? Este es un problema que todavía... Sí. Para abajo y levantado. Sí. Ajá. Sí. Es una que abre para abajo. Entonces empiezo en el punto 0,9 y luego al final caigo. Y como tengo todavía esta propiedad de que tiene que ser simétrica, esta sería la gráfica. Y si al final, digamos, no quieren ustedes determinar con más detalle cuál sería la forma general de esta curva, simplemente encontramos cuando y es igual a 0. Entonces y es igual a 0 cuando 9 menos x al cuadrado es igual a 0. Y vamos a obtener estos dos puntos. Interceptos en x. Que serían menos 3 y más 3. Bueno, este es 3,0 y menos 3,0. Entonces aquí solo con estos tres puntos ya tenemos bastante definida la gráfica de esta función. Ahora, para nota de curiosidad, ahorita solo voy a tratar de medio graficar una función cuadrática más, que era un problema que teníamos en el diagnóstico. Yo creo que no voy a hacer exactamente el mismo problema del diagnóstico, pero como que estamos viendo que lo más importante de una parábola es su vértice. Tenemos que encontrar su vértice, que puede tener esta forma o esta otra forma, y como que tenemos que revisar el signo del coeficiente principal. Entonces, si el coeficiente principal tiene un signo negativo, nuestra parábola va a abrir para abajo. Entonces voy a poner aquí C2 es negativo, la parábola abre para abajo. Pero si nuestro coeficiente principal es positivo, la parábola abriría para arriba. Y eso va a pasar con cualquier ecuación cuadrática. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, solo para darnos una idea, yo creo que este no sería ejercicio 2, sino sería un ejercicio 1.5. Tal vez en su momento para el cuaderno de trabajo voy a incluir también este problema. Grafique la parábola x al cuadrado menos, yo creo que más 2x, voy a poner aquí más 6, es que, no, 4, 5, 2, 6, puedo hacer 3 y 2, no me gusta mucho, 8, vamos a hacer 8. Aquí estoy haciendo un poco de trampa. Entonces, digamos, ahorita queremos graficar esta función. ¿Cómo creerían que abriría esta parábola? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces ya sabemos que va a tener una forma de esta manera. Pero el único problema es ¿dónde está este vértice? Pues si tenemos el vértice, ya estamos. Que estás tratando de trasladarla. Eso es una buena idea, pero tal vez lo que necesitamos es tener algo así como un x más o menos un número al cuadrado más otro número. Y si tenemos una forma de esta manera, como que podemos identificar el vértice. Obviamente la mejor forma de graficar esta función es con cálculo,
Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a completar el cuadrado de Y para encontrar el vértice. Pero para graficarla con cálculo hay que derivarla. Ah, sí. Y ahorita no me quiero adelantar mucho, pero lo que vamos a ver de que lo que estamos haciendo con cálculo al tomar esta derivada 2x más 6 es en realidad estamos encontrando el vértice de la parábola. Entonces ahorita digamos, si no queremos usar cálculo, lo que tendríamos que hacer del ejercicio es completar al cuadrado. No sé qué tanto vamos a estar usando esta completación al cuadrado, pero por lo menos motiva un poco de que por qué completamos al cuadrado. Para completar al cuadrado dividimos este coeficiente por 2 y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces lo completamos este cuadrado con 9. Pero si estoy sumándole 9 acá, para que tenga la misma función, ¿qué necesito hacer? Sí, restarle 9. Entonces luego este término x al cuadrado más 6x más 9, ¿cómo lo puedo escribir como un cuadrado perfecto? Sí, x más 3 al cuadrado menos 1. Entonces, esta fórmula puede parecer más complicada, pero como que nos está dando una pista, como que nos está diciendo, bueno, aquí en realidad donde tengo que empezar a evaluar es en x es igual a menos 3, y cuando evalúe en menos 3, este término se cancela, y luego voy a estar en menos 1. Entonces aquí les da una pista sobre qué puntos hay que identificar en la parábola. Entonces cuando x es igual a menos 3, esta curva es igual a menos 1. Y aquí vamos a ver algo interesante. Si escogemos un valor, por ejemplo, como menos 4, y de menos 4 va a ser igual a menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces como que este valor va a estar encima de este punto. Y luego podemos escoger otro valor, digamos, como menos 2, un poquito a la derecha del vértice. Y otra vez sería la misma historia. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1 es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos la gráfica de la parábola y hasta de ganancia tenemos ya los interceptos. Bueno, aquí voy a tener que desplazar este punto un poco. Sí, perdón, sí, menos 2,0. Tengo que hacer la parábola un poco más cerrada. Sí, gracias. Entonces, a pesar de que no tenemos cálculo, ya tenemos la gráfica de la parábola. Pero, digamos, ¿quiénes de ustedes han llevado el curso de cálculo? Creo que eran como 5 personas, ¿sí? A 6. Entonces con cálculo hacíamos lo siguiente, que ahorita van a ver por qué hay que apreciar mucho el cálculo. Con cálculo lo que hacíamos era que calculábamos una derivada. Entonces la derivada de y respecto a x, y esto es un comentario, es la derivada de x al cuadrado sería 2x, la derivada de 6x, y luego tenemos que encontrar los números críticos. Pero luego, ¿cuál es este número crítico? X es igual a menos 3. Exactamente el mismo número que teníamos acá. Entonces lo que estoy haciendo con la completación al cuadrado es lo mismo que estoy haciendo en cálculo. Estoy tratando de encontrar el vértice. Y lo que encontramos con cálculo es el vértice. Y pueden ver qué ventaja tiene esto respecto a la tablita. Porque si hubieran hecho una tablita, yo he visto que la mayor parte de veces trabajan con números como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, y aquí esta gráfica está un poco mal porque en realidad tendría que cortar el eje X. Pero si no calculan el vértice, al final lo que van a tener de su gráfica es simplemente la mitad de la parábola. Y el punto más importante es el vértice. Yo creo que este ejemplo lo voy a tener que agregar al cuaderno de trabajo porque es un problema muy bonito.
Y solo para terminar de dominio y rango. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Sí, todos los reales. Y ahora el rango. Sí, de -1 a infinito, muy bien. Entonces, por el momento no vamos a tener gráficas tan complicadas, pero sí quiero motivar, digamos, la discusión de sobre cómo empezar a hacer un análisis básico de las curvas. Entonces, vamos a ver aquí qué otras cosas tenemos. La función cúbica, solo voy a graficar la función usual, porque es así, si la queremos graficar sin cálculo, sí está bien difícil. Entonces, digamos, una función cúbica en general tiene esta forma, que es una definición muy completa, pero desafortunadamente no nos da mucha información sobre qué forma va a tener esta gráfica. Entonces, ahorita por el momento la única que vamos a considerar es y es igual a x al cubo. Entonces, ¿cómo se miraría la gráfica de esta función? Sabemos de entrada que todo el dominio son todos los reales. Y también podemos hacer otra observación, y para el principio de este curso está bien con que hagan una gráfica que tenga, digamos, esta forma. Y aquí sí, yo creo que es válido una tabla. Pero por lo menos aquí la tabla nos da una tendencia general. Obviamente después con cálculo vamos a justificar por qué solo estos 4 o 5 valores es más que suficiente. Cuando x es igual a -2, el valor de y es igual a -8. Entonces estaríamos como por aquí. Luego cuando estamos en -1, el valor de y es -1, entonces nos vamos acercando acá. Para 0 tenemos 0. Cuando x es igual a 1, esta función ya tiene valores positivos. Y cuando x es igual a 2 tenemos valores positivos, pero que van aumentando un montón. Entonces, si continúan con estos valores, van a ver que a la derecha como que se va a ver como una parábola, solo que va a crecer todavía más rápido que una parábola. Y aquí del lado izquierdo va a ir cayendo, y va a ir cayendo de manera muy acelerada. Entonces, una gráfica de esta manera para x al cubo es más que suficiente. Obviamente aquí como que está sucediendo algo muy interesante, pero ya el cálculo nos permitirá dilucidar por qué hay aquí un comportamiento tan interesante para esta función. Pero esta no es la única. Posiblemente ustedes han visto otras que tienen esta forma, y hay otra que tiene esta forma. Entonces estos otros son casos de funciones cúbicas. Pero por el hecho de tener estos puntos que son como vértices de una parábola, vamos a esperar a calcular, a conocer todas las reglas de derivación, y ya después vamos a poder graficarlas sin ningún problema. Porque todavía tenemos un poquito más de funciones esenciales. No sé si me va a dar tiempo de presentar todas, tal vez las funciones por partes las dejaré para el lunes. Y por cierto, ya vieron que hubo un cambio en el horario del curso, porque inicialmente teníamos estas clases martes, miércoles y jueves. Yo sentía que 3 clases consecutivas es muy apretado, y peor aún que después de esta clase tienen, ¿cómo se llama? Mate 101. Entonces ahí sí es un cambio muy leve. Ahora el horario para cálculo, en vez de los martes, las clases van a ser los lunes, los miércoles y los jueves. Sí. Y a la misma hora. Entonces el único cambio que hicimos es que
ya no hay clase los martes, sino se pasó para los lunes. Entonces ya el martes que tengan matemáticas 101 no lo van a tener back to back, sino ya solo... El laboratorio también va a ser... Sí, pero por lo menos tienen la hora de almuerzo. Yo una pregunta, ¿ya van a poner laboratorio para este lunes? Sí, yo creo que ya el fin de semana va a empezar a... Si lo podemos hacer una vez el fin de semana... Sí. Lo podemos entregar... Sí, eso está bien. Pero es que para no quedarse aquí hasta las 4 para No, el martes ya no, pero tienen que venir para mate 101. Entonces este es el único cambio. Uy. Yo creo que ya casi vamos a terminar, solo déjenme hablar de las funciones potencia. Que eso es un buen punto para terminar, porque funciones potencia casi que es como un infomercial. Las funciones potencia solo van a tener un pequeño cambio respecto a las funciones polinomiales. Siempre voy a tener un coeficiente enfrente de las funciones potencia. Y ahora voy a tener una potencia de un exponente, pero este exponente no necesariamente es un exponente entero. Entonces aquí lo que vamos a decir es que el exponente puede ser cualquier número. Entonces si el exponente es cualquier número, podemos tener estos ejemplos de funciones potencias. Podemos tener, digamos, ejemplos. Tenemos un x a la menos 1, o tenemos un x a la 1 medio, y tenemos potencias todavía más raras, pero trabajemos ahorita con estas tres. Y por supuesto tenemos siempre nuestras funciones potencia, que son polinomios cuando el exponente es entero. Pero digamos, empecemos con x a la 1 medio. Esa x a la 1 medio, ¿qué tipo de función es? Sí, es una raíz cuadrada, sí. Entonces, un caso muy importante de las funciones potencia son las funciones raíz. Entonces, con una función raíz tenemos lo siguiente. Tenemos que x a la 1 sobre n, donde n aquí si es un entero, en realidad es la enésima raíz de x. Entonces, desde el punto de vista para evaluar funciones y para entenderlas, es más fácil pensar las funciones x a la 1 sobre n como funciones raíz. Pero ahora van a ver que con cálculo, cuando querramos encontrar, por ejemplo, la derivada de x a la 1 medio, es más fácil encontrar la derivada de x a la 1 medio que la derivada de la función raíz cuadrada. Son la misma función, pero de esta forma es más fácil calcular la derivada que de esta forma. Pero ahora, para evaluarlas, es más fácil decir que g de x es igual a x a la 1 medio, pero mejor raíz cuadrada de x. Entonces, ¿se recuerdan qué forma tiene esta gráfica? Ajá, sí, es como una... Ajá. Y el dominio empieza de 0 a infinito y su rango también es de 0 a infinito. Ahora, la última con que vamos a terminar es x a la 1 tercio, que es raíz cúbica. Va a ser muy parecida a la raíz cuadrada, pero solo quiero revisar aquí una nota. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 8? ¿Existe o no existe? No existe, porque menos 2. Sí, esta sí existe. ¿Por qué es menos 2? Porque menos 2 al cubo es igual a menos 8. Entonces las raíces impares sí están definidas para números negativos. Entonces este es un pequeño detallito. Entonces esta función raíz cúbica va a ser bastante similar a la raíz cuadrada, pero como tenemos también números negativos, entonces esta parte de la gráfica se va a replicar acá.
Entonces eso nos está diciendo así, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, la raíz cúbica de menos 1000 es menos 10. Entonces va a tener este tipo como de forma. Yo creo que este es buen punto para terminar. Muchas gracias. Nos atrasamos un poquito con el discurso motivacional.